En este video vamos a continuar con el texto en cuestión. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre el apartado que se denomina La familia en la tardía modernidad. Qué interesante en este título cuando hablan de tardía, modernidad tardía, como una hipótesis de trabajo que se opone a la idea de posmodernidad, ¿no? La idea en lugar de pensar de que hay un después de la modernidad, las autoras están pensando en una modernidad tardía en realidad, que es diferente. O sea, una cosa es pensar que la modernidad terminó y otra cosa es que aún continúa de manera tardía. Bien, en el texto comienzan muy claros en este apartado, ellas plantean que mucho antes, lo voy a leer, mucho antes aún de su llegada al mundo, alguien dirá al niño quién es, ¿no? Alguien dirá, está señalando a la idea de enunciados, ¿no? Estos enunciados que hacen a la constitución subjetiva. Y ahí van a trabajar el concepto de alienación. ¿Por qué? ¿De qué modo, desde que nacemos, incluso antes de que nazcamos, antes de advenir al mundo, estamos alienados a un otro? Este otro es un concepto que viene de Lacan, ¿sí? Lacan cuando habla del otro también utiliza la O mayúscula, para designar un lugar, ¿no? Es el lugar donde se sitúa, desde donde van a venir, desde donde surgen esos enunciados que hablan de ese cachorro humano que adviene al mundo. Que le llama cachorro humano justamente porque hasta que no aparecen estos enunciados que vienen de este otro lugar, ¿no? Esta concepción topológica de Lacan sobre el otro en tanto lugar, que produce esos enunciados que van a decir quién es el niño. A partir de ahí, quién es ese cachorro humano. Y es a partir de esos enunciados, de esa cadena de significantes, ¿no? Porque acuérdense que el significante era una de las partes del signo que hacen al lenguaje. Entonces esa cadena de significantes enunciadas van a decir lo que el niño, la niña es, ¿sí? Y antecede al advenimiento del mundo. Antes que nazca el niño, antes que nazca la niña, ya se habla sobre él o ella. Y este concepto de alienación de algún modo ya nos hace pensar cómo para poder constituirnos subjetivamente debemos alienarnos a los enunciados del otro con O mayúscula, porque refiere a un lugar que lo puede ocupar cualquier persona, cualquier adulto o adulta. En el párrafo número 2 van a plantear que en realidad el cachorro humano, es decir, quien nace, no se es en sí. Uno no es porque nace, sino que necesita de un medio social, ¿no? Que a través de esas exigencias y las expectativas de ese medio social, pónganle por ejemplo la familia, va a ir configurando una serie de subjetividades y modalidades vinculares, ¿no? Que van a hacer que el sujeto se adhiera a ciertos valores, ideales y significados. Es decir, que quien nace entonces no se es en sí, sino que a través de los vínculos se va construyendo. Entonces, el lugar de la familia para las autoras la van a definir como una correa de transmisión. Fíjense que utilizan un concepto de los sistemas tecnológicos, de las máquinas, para definir a la familia, ¿no? Esta idea de correa de transmisión en realidad podríamos traducirla como grupo intermediario, distinto del grupo primario, porque no siempre la familia es el grupo primario, pero sí grupo intermediario, ¿no? La familia como grupo intermediario entre el sujeto en constitución, o el sujeto con un aparato psíquico en constitución, y el macrocontexto, ¿no? Y cómo, digamos, en algún punto la familia viene a intervenir, a participar de estos primeros momentos de vida, entre el sujeto y el macrocontexto.
En el tercer párrafo van a establecer una segunda definición, pero ya no como correa de transmisión, sino desde una perspectiva psicoanalítica. ¿Y de qué se trata una definición de familia desde una perspectiva psicoanalítica? Justamente en considerar los aspectos que no son observables. Por eso van a definir a la familia como una estructura y van a elaborar este concepto de estructura familiar inconsciente, ¿sí? Que no es un concepto elaborado por Rojas y Sternberg, sino que es un concepto elaborado por un psicoanalista que se llama Bernstein, ¿no? Un argentino. Bien, entonces desde el psicoanálisis definimos a la familia como una estructura familiar inconsciente, ¿no? Con esta definición de familia podemos estudiar aspectos que no se observan a simple vista dentro de una dinámica familiar. Esta estructura está compuesta por un conjunto de regulaciones, como estuvimos estudiando en textos anteriores, es de orden inconsciente, ¿no? Opera justamente como venimos diciendo, lo que no se puede observar o lo que nuestra conciencia no logra percibir. También esta estructura implica un modo de organización y da sentido a las relaciones familiares observables, ¿no? Esta estructura inconsciente que subyace también da sentido a esto que se puede observar. Por eso es importante manejar una definición de familia desde el punto de vista psicoanalítico, como acompañantes terapéuticos, o desde el acompañamiento terapéutico, mejor dicho. Bueno, estos conjuntos, esta estructura familiar de algún punto que implica un conjunto de regulaciones, se puede sintetizar en 4 tipos de relaciones, en 4 tipos de términos. La relación de alianza, que sería la que define la relación entre marido y mujer, la alianza del matrimonio. Después está la relación de consanguineidad, que puede ser entre los hermanos, las hermanas. Después está la relación de filiación, ¿no? Que es la relación de padre-hijo, padre-hija, madre-hijo. Y después está la relación avuncular. Esta relación avuncular, muy estudiada por la antropología, está vinculada a la relación con el tío materno y toda la descendencia de la materna a través de la madre, pasando por el avúnculo. Así se le llama a la relación avuncular con el tío materno, que viene de la madre, como de algún punto viniendo a jugar una función, a tener una función a la hora de la estructura familiar. En el párrafo número 4 vuelven a trabajar sobre este concepto de Bernstein de estructura familiar inconsciente, es un operador simbólico, ¿no? Que mediatiza y genera las configuraciones familiares. Perdón, las significaciones culturales que al interior de la familia se van a configurar, ¿no? Este operador simbólico, que se llama estructura familiar inconsciente, lo que intenta justamente es mediatizar con el entorno exogámico que provee estas significaciones y que la familia debe ir mediatizando en un andamiaje dirigido al sujeto. Esta estructura inconsciente, esta estructura familiar inconsciente también determina, ¿no?, la amplitud y la cualidad, digamos que se produce a la hora de los juegos identificatorios, en el modo en que se registra la identificación en ese grupo familiar, ¿sí? Esta estructura familiar inconsciente también determina lo que va a existir, los existentes le llaman ellos, y la relación, y va a determinar la relación justamente entre lo que hemos estudiado como endogamia y exogamia. Bien, en el párrafo número 5 continúan trabajando la estructura familiar inconsciente. Esta estructura es acrónica, o sea, es atemporal,
va por fuera del tiempo y es formal, en el sentido de que es un modelo teórico que es, digamos, que no cambia y que sirve para estudiar las distintas configuraciones, las diversas configuraciones familiares, ¿no? Que justamente, digamos, cuando esta estructura, cuando esta estructura, digamos, opera sobre un grupo familiar, va a generar un tipo de configuración, ¿sí? Y este tipo de configuración eh, implica un ingreso en la historicidad, ¿sí? Ya cuando estamos pensando en familias diferentes, estamos pensando en familias que ya han ingresado en la historicidad, porque el concepto de estructura es un concepto acrónico, ahistórico. Por eso que no nos alcanza con el modelo, sino que tenemos que poder utilizar el modelo para poder pensarlo una vez dentro de la historicidad y así poder ver los distintos tipos de familia a lo largo del tiempo o al interior de la misma familia a lo largo del tiempo de esa misma familia. Entonces, en el párrafo número 6 continúan planteando de que no hay esta dicotomía entre una o varias familias, no hay una sola manera de pensar la familia, esto lo hemos trabajado en textos anteriores, sino varias familias. Y los tipos de familias dependen también de la zona geográfica, del grupo socioeconómico, y estos dos factores, la zona geográfica y el grupo socioeconómico, suelen, según las autoras, marcar esas diferencias, ¿no? Y ellos ponen el ejemplo de un niño entrenado en computación, en idiomas, en deportes, ¿no? Genera una diferencia extrema respecto de los niños de otras zonas geográficas y de otros grupos socioeconómicos que no tienen la posibilidad de acceder a esos, de algún modo, a esos privilegios, podríamos pensar. Bien, continúo. En el párrafo número 7, ¿no? Entonces, podemos decir que la familia contiene ese conjunto de enunciados identificatorios. No son cualquier enunciados, son enunciados que lo identifican, ¿no? Yo soy, tú eres. Y que lo ubican al niño en el mundo. Estos enunciados son muy importantes porque lo ubican, le dan un lugar. Seguimos con una concepción topológica, ¿no? También de niño. Estos enunciados identificatorios constituyen propuestas que surgen de la familia, ¿no? Propuestas que tratan de no estar desgajadas, ¿no? de los enunciados del entorno. La familia produce sus propios enunciados, pero no pueden estar desgajados del entorno. ¿Qué pasa cuando están desgajados de los enunciados del entorno? Bueno, ya lo vamos a ver. También estas propuestas están jerarquizadas. La propuesta, que provienen de estos enunciados identificatorios del grupo familiar, están jerarquizadas para poder transmitirlas, ¿no? Y que intentan regular la oferta que vienen del exterior, del entorno. Y que de algún modo esta oferta del exterior es una oferta que va directamente al niño, a ese pequeño ser le llaman, no le llaman niño, le llaman un pequeño ser. Y que requiere este pequeño ser, ¿no? Entretejerse en la trama familiar y sociocultural de los grupos y las instituciones para poder constituirse como un ser humano, o como decían en el último Congreso de Psiquiatría en Mar del Plata, como un ser humane. O sea que fíjense lo importante que es los enunciados identificatorios que hacen que el niño, la niña puedan entretejerse, que el pequeño ser o la pequeña ser puedan entretejerse en el discurso familiar y así en el discurso de las instituciones del afuera. En el párrafo número 8, el niño entonces no es un mero receptor de los enunciados, ¿no? El niño se constituye a partir de esos enunciados, en esas redes, se constituye en esos enunciados. No es que es un efecto del enunciado,
se constituye en esos enunciados, en esas redes socioculturales, ¿no? Que dan sostén narcisista, o sea, el amor a sí mismo. Fíjense la importancia del discurso del entorno para el amor a sí mismo, del discurso familiar para el amor a sí mismo, y sostén identificatorio, o sea, que lo definen en tanto ser. Estas redes socioculturales, entonces, como dijimos, funcionan como sostén narcisista e identificatorio. Que, esto es importante, estas redes socioculturales poseen un modo de funcionar, ¿sí? Que en general y tradicionalmente se lo adjudicaron a la parentalidad. Pero recuerden que esto es una tradición, ¿no? Estas redes socioculturales también se producen por fuera de la parentalidad. Bien, continúo. Este grupo familiar, van a decir en el párrafo 9, inviste. ¿Qué significa investir? Es vestir, podemos pensar, de energía psíquica al niño o a la niña, ¿sí? Invisten al niño con todo ese amor, ¿no? Y este investimiento se produce antes del advenimiento, como venimos diciendo, del niño al mundo. Y es interesante porque este investimiento necesario, ¿sí?, se va a generar, se va a satisfacer en la medida en que se cumplan las expectativas al interior del grupo familiar para poder generar la continuidad generacional. La pregunta es qué sucede cuando este niño no cumple con las expectativas. Este investimiento, ¿no?, del familiar, parental, genera una pertenencia al grupo. ¿Y qué es esta pertenencia? Es el modo en que se puede sostener el discurso. O sea, pertenecer es también sostener un discurso, es hacer de sostén a la historia de esa familia, ¿no? En algún punto, esos enunciados también, el niño forma parte, ese lugar, es un sostén, ¿no? Es un sostén ¿de qué? De un discurso, ¿no? Eso significa pertenecer a un grupo. Y esa pertenencia a un grupo va a ofrecer al aparato psíquico que está en vías de constitución, se está constituyendo el aparato psíquico del pequeño ser, en una apoyatura fundante. Es una apoyatura fundante porque marca una verdad inicial en algún punto, ¿no? Pero no única, podríamos pensar. Y esta pertenencia al grupo genera un vivenciar, ¿no? Esta idea de vivenciar el ser amado, condición fundamental para que un niño pueda pertenecer a un grupo. En el párrafo número 10, el niño va a plantear las autoras que el niño va a reclamar tarde o temprano la autonomía. Desde niño ya los niños a veces plantean, y las niñas, ser autónomos, ¿no? Y va a ser la familia quien va a habilitar esta autonomía, ¿no? De manera gradual, ¿sí? Es interesante porque estamos hablando de un plano ideal. Vamos a ver qué sucede cuando esto no pasa, ¿no? Esta autonomía donde lo que se busca es ser, lo que busca el niño es ser el mismo, ¿no? Entonces la familia debe gradualmente ir generando esta autonomía, de esta idea de que el niño sea el mismo. Sea el mismo. En esta mismidad que le llaman, ¿no? Y justamente esta idea de reclamo del niño de autonomía genera una crisis, ¿no? Que es una crisis en realidad producida por las transformaciones que la familia produce a sí misma también. La familia es una estructura en transformación, podríamos decir. Y aparte porque va creciendo y también porque se va transformando. Y esto puede genera de hecho trastornos, va a decir, leves, en el sentido de que estamos utilizando un vocabulario de la psicopatología, pero
la idea de trastorno, pero un trastorno leve, ¿no? ¿Y qué genera? ¿Qué exige este trastorno? Exige una elaboración psíquica por parte de la familia. Y esta elaboración, ¿qué es lo que se elabora? Lo que se elabora es el paso del tiempo y las distintas situaciones de separación que se producen al interior de la familia. ¿Sí? En el párrafo número 11, bueno, va a plantear que justamente estos trastornos leves propios de un ciclo vital familiar, ¿no? Puede generar patologías psíquicas, ¿no? Y estas patologías psíquicas establecen un nivel de precariedad en los vínculos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué se produce esta patología? Y porque evidentemente hay una intolerancia al paso del tiempo y a la separación que se produce en los distintos vínculos, en esa trama vincular. Entonces, el sujeto, van a plantear las autoras, va a buscar de todos modos salir, ¿no?, de esta imposición familiar patológica. De todos modos lo va a buscar. O puede presentar el otro extremo. El sujeto puede destruirse a sí mismo. Se produce lo que llaman la destrucción de la mismidad, ¿no? Esta destrucción de la mismidad que se puede observar en varias familias que mantienen un amor posesivo, van a decir. Entonces van a plantear una hipótesis de ruptura vincular, ¿no? Una ruptura vincular que configura, ¿sí?, esta ruptura, el núcleo de lo evitado. Claro, ¿qué busca la familia? ¿Qué buscan ciertas dinámicas familiares? Y evitar que se produzcan estas rupturas vinculares que son necesarias. Pero bueno, como es el núcleo, van a decir, es el núcleo de lo evitado, buscan evitar y sostener esta idea de estabilidad, ¿no?, vincular. En el párrafo número 12 van a trabajar la idea de humanización, ¿no?, de cómo la idea de que este cachorro humano debe vincularse con un otro, o ese otro debe vincularse con ese cachorro humano para poder acceder a la humanidad, ¿no? El niño llora, pero es la madre quien dice lo que le pasa. El niño no puede decir lo que le pasa, o el médico también. Entonces, eso es humanizar, ¿no? Investir a través de palabras y con esta idea de amar, de amor al niño, va generando la humanización. O sea que en algún punto somos sujetos vinculares y estamos condenados a ser sujetos vinculares. Está comprobado de que un niño que no es asistido por un otro a través del afecto y el amor, mueren de depresión anaclítica, lo que se denomina depresión anaclítica, en los primeros meses de vida. Entonces, estamos sujetos a hacer vínculos, somos sujetos vinculares. Esa es la idea que plantean, ¿no? Y esto implica un pasaje, ¿no? Implica un pasaje de el instinto a la pulsión. No somos un conjunto de instintos que se activa a partir de un estímulo. No, somos seres pulsionales. Y la idea de empuje, de que el instinto se satisface y se termina. En cambio, la pulsión es un empuje constante, ¿no? Implica un pasaje en la humanización. Es como estudiábamos en los textos anteriores del pasaje de la naturaleza a la cultura, ¿no?, marcada por la prohibición del incesto. No quiero decir con esto que la pulsión sea puramente cultural, ¿no? La pulsión justamente es un concepto límite, dice Freud, entre lo biológico, entre el cuerpo y la psiquis y la mente. Entonces, bueno, estamos condenados a ser sujetos vinculares. En el párrafo 13 van a trabajar la idea de cierre endogámico, ¿no? Cómo es necesario que la familia en sus comienzos, para la constitución subjetiva del niño, se cierre, realice un cierre endogámico, que es necesario ese cierre, pero hasta cierto grado, porque si es excesivo, ¿no?, todo lo que venga a abrir ese cierre va a ser semantizado, va a ser significado como un ataque o como infidelidad, ¿no? Y justamente
el desmembramiento que la exogamia produce necesariamente, va a ser significado como no vínculo. Todo lo que venga a abrir ese cierre va a ser significado como no vínculo, como que eso no sería vínculo, cuando en realidad la salida exogámica es un modo de vínculo también. Y ahí van a hablar de esta idea de encierro narcisista de la familia, ¿no? Esa familia endogámica, cerrada, ¿sí? Genera un tipo de violencia, y ese tipo de violencia, que no necesariamente es la violencia física, lo que hace es anular las singularidades deseantes de quienes habitan esa familia, ¿no? Anulan la diferencia. Ahora vamos a volver. Ese encierro narcisista lo que hace es, el objetivo que tiene, mejor dicho, es conservar el vínculo a pesar de todo, ¿no? A pesar de todo es a pesar de la propia subjetividad, a pesar de la propia humanización, podríamos decir, del niño, a pesar de la propia, y más allá de la propia salud, esa idea de conservación del vínculo patologizante. Bien, en el párrafo número 15 van a traer esta idea de familia moderna. Recuerden esta concepción de modernidad que plantean las autoras. Y ahí van a citar un cuadro que Freud cita en una de sus obras, que se llama His Majesty the Baby, o sea, Su Majestad la Bebé. Es un cuadro de una niña que es como una lady, como una princesa, ¿no? Y esto marca mucho la idea de la época, ¿no? Del lugar del niño en la época de Freud, y cómo a partir de la modernidad, digamos, el lugar de niño, el lugar de niña fue ocupando un lugar cada vez más privilegiado, el lugar de majestad. Cuando antes podemos estudiar en sociedades precapitalistas la desigualdad que se producía con los niños y las niñas, ¿no? La violencia que se generaba con el niño y las niñas. Y cómo la modernidad significó un gran avance, ¿no? Porque pusieron al niño allá arriba, como majestad. Pero bueno, esto acarreó también nuevas formas de patología, ¿no? El niño va a ser el puntal del narcisismo parental, va a ser la base del narcisismo parental. Esta idea también de la modernidad del padre como autoridad y de la madre como aquella mujer natural, de la naturaleza, ¿no? Naturalizado, ese lugar naturalizado, que va a atender a su majestad el niño. Esto va a generar una serie de prejuicios, como venimos estudiando, y de patologías. Así va a surgir el amor materno, el amor enaltecido, ¿no? Que ya viene desde el siglo XVIII en realidad esta idea de amor materno, pero este amor enaltecido al punto tal de que es un instinto genético, ¿no? Este amor materno natural fuera de lo cultural, ¿no? Que va a ser denominado como la familia sacralizada, allá arriba, que atiende al niño, su majestad, ¿no? Y reducida esa familia al nivel conyugal, donde solo debe preservar el afecto, la armonía y la comprensión. Esto viene de María Laura Méndez, esto lo venimos trabajando en textos anteriores. Y en el párrafo 17, el último párrafo, vamos a trabajar, ahí ya van a señalar los extremos patológicos de esta familia moderna, tardía, podríamos pensar, donde en algún punto se caracteriza por vínculos indiscriminados, ¿no? Los extremos psicopatológicos de esta familia moderna se caracteriza ¿por qué? Porque si hay una autoridad marcada como en la época, de algún modo, esa autoridad es el único, digamos, elemento de la familia que se puede diferenciar. Luego todo lo demás es indiscriminado. Esta idea de vínculo indiscriminado es muy útil para pensar es muy útil para pensarlo como indicador de enfermedad al interior de la familia, ¿no? Cuando no se sabe quién es quién, cuando todos son lo mismo, todos los integrantes de la familia son lo mismo. Esta idea de vínculos indiscriminados, que borra la diferencia entre quienes participan de la familia. Otra característica que encuadra dentro de este extremo psicopatológico es la poca tolerancia a la diferencia,
singular de quienes participan en el grupo, ¿no? Va de la mano. Esta poca tolerancia de la autoridad frente a alguien que plantea una diferencia. Y bueno, entonces esta familia de la modernidad reinó por mucho tiempo, ¿no? Y ejerció un tipo de violencia particular que le van a llamar las autoras, le van a llamar la violencia de la homogeneidad, un poco lo que venimos diciendo, ¿no? Homo es uno. O sea, una violencia que lo que hace es que todos sean iguales, ¿no? Que parte de una concepción de que no, que todos son iguales, no, que todos son lo mismo, que es distinto, ¿no? Que todos son lo mismo, ¿no? Entonces, esta violencia de la homogeneidad produce un tipo de discurso muy particular, que es un discurso unívoco, o sea, que no permite otro tipo de significado más que el que plantea, y que es omnipresente, es decir, que es un discurso que está en todos lados y que supone la eliminación de la subjetividad, o sea, al eliminar las diferencias singulares de los integrantes de la familia, al mismo tiempo estás eliminando la producción de subjetividad, ¿no? Y esto genera, ¿no?, el apresamiento en la trama familiar. Entonces podemos ver cómo el texto, este apartado, comienza caracterizando a la familia, ¿no?, los aspectos positivos, y terminamos trabajando sobre los aspectos patológicos de las organizaciones familiares. Y en el próximo video, vamos a profundizar en las patologías y en la violencia familiar, a partir de esta concepción de violencia como violencia de la homogeneidad. Nos vemos en el próximo video.